Hidalgo subió resignado a su calabozo, empujado por más armas y soldados. Una vez que se acostumbró a la oscuridad, se pudo dar cuenta de que ahí no había nada más que una mesa, una silla y un catre para dormir. Ni siquiera una ventana para asomarse y ver el sol. Hidalgo pasó sus días en prisión, leyendo, escribiendo y meditando sobre todo lo que había pasado desde que dio aquel famoso grito en Dolores. Las luchas ganadas y también las batallas perdidas. La mecha de la independencia que una vez encendida no se iba a apagar, pues otros continuaban la lucha. Estaba acostumbrado a la vida difícil en medio de la guerra. No le importaba leer siempre a la luz de las velas, ni el mal olor, ni pasar frío, ni que el camastro fuera duro o estuviera lleno de chinches. Y sin embargo, todas las mañanas llegaba su carcelero, el cabo Miguel Ortega, con la taza de chocolate y el pan duro de la prisión. Don Miguel, si algo amaba, era tomar chocolate. El chocolate le recordaba las tertulias y juegos que tanto habían alegrado su vida antes de lanzarse a la guerra. Pero no ese chocolate de la cárcel tan aguado, tan malo. El cabo Ortega se daba cuenta y se regresaba a la cocina un poco agobiado. Un día le contó al alcaide de la prisión las caras que hacía el pobre Hidalgo cuando tomaba el chocolate. «No solo él, Miguel», le respondió don Melchor. «Los otros capitanes también lo detestan, junto con el resto de la comida que le damos a los presos. Pero no nos dejan prepararles algo mejor, ni siquiera porque van a morir». «¿Qué podremos hacer?», preguntó el cabo. Al día siguiente, don Melchor lo llamó desde su despacho. Frente a él había 5 jarros de chocolate humeante, delicioso, con sus bizcochos calientitos, que don Melchor había mandado traer de su propia casa. «Nada me impide hacerles un poco menos tristes sus últimos días», le dijo. Y la cara de Hidalgo cambió al recibir su jarro de buen chocolate. Lo cierto era que mucha gente que quería mostrar su apoyo a los jefes insurgentes y no podía hacerlo bajo amenaza de castigo, se conformaba con enviarles comida y dulces a la prisión que el cabo Miguel Ortega llevaba gustoso a su tocayo. El 7 de junio de 1811 comenzó el proceso a Hidalgo y sus compañeros. Hidalgo pasó 3 días respondiendo a 43 preguntas que le hizo el comisionado Ángel Abella antes de que lo sentenciaran. ¿Cómo y por qué había comenzado aquella insurrección en la que había muerto tantísima gente? Hidalgo defendió sus ideas. «Estoy convencido de que el americano debe gobernarse por el americano, el alemán por el alemán, etc», dijo. En otra respuesta, aseguró que a él le preocupaba que Napoleón Bonaparte había invadido España y no quería que México pasara a ser también propiedad de los franceses. Por eso había decidido comenzar la lucha. «La patria corría el riesgo de perderse», aclaró. Poco después de este triste interrogatorio, Hidalgo fue condenado a muerte. El 26 de junio de 1811, pudo escuchar desde su torre cómo fusilaban a sus compañeros. Sin embargo, a él no lo podían fusilar de inmediato porque era un sacerdote, de manera que antes de hacerlo, se tuvo que llevar a cabo una ceremonia en la que lo degradaron, es decir, que borraron simbólicamente en su persona aquello que lo caracterizaba como tal. En un corredor improvisado como altar en el hospital militar, lo vistieron con ropajes de sacerdote y lo hicieron arrodillarse. Él tomó una hostia para consagrar y vertió un poco de vino en una copa, pero antes de que comulgara, se los arrebataron y le rasparon las manos. Después, le fueron quitando los ropajes hasta que solo quedó una imagen de la Virgen de Guadalupe que traía doblada en el pecho. Él pidió que se la dieran a las religiosas del convento de las Teresitas de Querétaro, quienes se la habían regalado. Luego, le cortaron el pelo en la parte donde tenía marcada la tonsura, el círculo que se rapaban los sacerdotes en la cabeza y con el que se simbolizaba que traían una corona. Estaba muy arrepentido de haberse peleado con la iglesia, pues era algo que no buscaba.
y lo atormentaba pensar en toda la gente inocente que había muerto durante las revueltas. Era muy religioso y le preocupaba mucho ser perdonado por sus pecados, pero nunca dudó de que su causa, la independencia de México, había sido justa. El 30 de junio de 1811, Hidalgo fue fusilado. En la mañana, el cabo Ortega le llevó su chocolate, y después de tomarlo, en vez de agua, pidió un vaso de leche que bebió con muchas ganas, pues era el último de su vida. En esas llegaron por él. «Es la hora». Hidalgo salió caminando tranquilamente hacia el patio de la prisión, y cuando le preguntaron si tenía un último deseo, pidió que le trajeran unos dulces que había dejado en sus almohadas. Cuando se los trajeron, los repartió entre los soldados que lo iban a fusilar. Como todavía no acababa de amanecer y no se veían muy bien los objetos, puso una mano sobre su corazón y les explicó que sobre esta debían disparar. «La mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro a que habéis de dirigiros», dijo. Los soldados no tuvieron otro remedio que cumplir con su deber. Quizá, mientras los soldados disparaban, don Melchor Guaspe y el cabo Miguel Ortega pudieron leer los versos que les había compuesto en agradecimiento a su generosidad, escritos en los muros de su celda con un trozo de carbón. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable, aun con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Melchor, tu buen corazón ha adunado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido. Partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. Por supuesto, al capitán Elizondo le dieron premios y condecoraciones por lo que había hecho: atrapar ni más ni menos que a los principales dirigentes de la rebelión independentista. Luego de morir, a Hidalgo y a sus compañeros les cortaron las cabezas y las colocaron en una jaula que colgaron en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, como una amenaza para quien se quisiera rebelar contra la corona española. Sin embargo, la lucha no se detuvo ahí. Otros caudillos como José María Morelos y Vicente Guerrero continuaron lo que había comenzado Hidalgo aquel 16 de septiembre en que hizo sonar la campana de Dolores. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.